El tema del día de hoy lleva por título el bautismo cristiano. A manera de introducción me gustaría decir que la Iglesia cristiana tiene dos sacramentos que practica. Estos son el bautismo y la Santa Cena. De ambas ceremonias participó el Señor Jesús mientras que estuvo en su ministerio terrenal. Dice Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, que Jesús vino de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Al principio Juan se negó y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Pero luego le bautizó. Dice el verso 16 que Jesús, después de ser bautizado, subió del agua y los cielos se abrieron. Y una voz desde el cielo le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito, en quien tengo mi contentamiento. Jesús también participó de la Santa Cena. Dice Lucas 22, 17 al 20, que la última noche, antes de ser entregado, Jesús tomó la copa y la dio a sus discípulos y asimismo hizo con el pan y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. El Señor Jesús no solo practicó estos dos sacramentos, sino también que Él mandó que sus seguidores lo hicieran, sus discípulos y también nosotros. En Mateo 28, 19, en la Gran Comisión, Jesús nos manda: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 22, versículo 19 dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Tenemos ambos mandatos. Primero, en cuanto al bautismo, dice: hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tomó la cena con sus discípulos, una noche antes de ser entregado, les dijo: hagan esto en memoria de mí. Pero como dije al principio, en este día estaremos tratando el tema del bautismo. ¿Qué significado tiene el bautismo cristiano? Primero déjeme decir que la palabra bautismo en griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, significa literalmente inmersión en agua, es decir, sumergirse en el agua. Por eso es que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y las personas que eran bautizadas eran sumergidas en el agua. Diremos que como concepto, el bautismo cristiano es un acto simbólico, mediante el cual la persona que se bautiza testifica que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Y este testimonio lo hace públicamente para que todos sepan que ahora Él es un hijo de Dios, es un discípulo de Jesucristo. Hermanos, por lo tanto, el bautismo es un símbolo exterior de algo que ha sucedido en el interior de cada persona, de una transformación interna. Es una ceremonia que testifica que amamos al Señor, quien ahora vive en nuestros corazones, y que seremos sus discípulos por siempre. Debemos decir también, yo creo que el bautismo, el hecho de sumergirse en el agua o el bautizarse, no salva, hermanos, pero es un paso de obediencia. Identificarse públicamente con el Señor Jesucristo, reconociéndole como el Salvador personal. La persona, al ser sumergida en el agua y luego ser levantada del agua, está testificando que ha muerto al pecado, pero ha resucitado con Cristo a una vida nueva. Esto lo dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados
juntamente con Él para muerte en el bautismo, muerte al pecado, pero también, así como Él resucitó de los muertos, somos levantados para andar en una vida nueva. El bautismo cristiano, hermanos, entonces es un acto simbólico mediante el cual testificamos públicamente que somos discípulos del Señor, que le amamos y le vamos a seguir por toda la vida. ¿Por qué una persona que aceptó a Jesús como su Salvador personal debe bautizarse? Permítame compartir por lo menos 2 razones. En primer lugar, porque es un mandato de Jesús para cada creyente. Como dije hace un momento, antes de partir, Jesucristo dio a sus discípulos instrucciones y les dijo literalmente: haced discípulos a todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hagan discípulos y luego que aceptaron a Jesús, tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el mandato de Jesús. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesús debemos bautizarnos, porque es el mandato del Señor. Pero por otro lado también, cuando la iglesia nació allí en el Pentecostés, la enseñanza de los apóstoles fue la misma. Ahí vemos que después de la primera predicación de Pedro, inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, después que predicó un tremendo mensaje ante una gran multitud, dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Al oír esto, se compungieron, dice la Reina Valera. El Dios habla hoy, dice, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor, que les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Cuando los discípulos o las personas que estaban congregadas, la multitud que escuchó este mensaje, en respuesta a esta enseñanza del apóstol, Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todas estas 3,000 personas, hermanos, no se bautizaron anónimamente, sino que al hacerlo públicamente, posiblemente en un río, testificaron delante de todas las personas que habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés, que eran miles y miles. Testificaron delante de ellas que sus vidas habían sido cambiadas y que ahora eran seguidores de Jesús. Qué lindo testimonio, qué hermoso habrá sido esa ceremonia donde 3,000 personas dieron testimonio público que ahora pertenecían a Jesucristo. Hermanos, todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal debe de obedecer el mandato del Señor Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, ser discípulos y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los primeros cristianos, tan luego conocían a Jesús como su Salvador, se bautizaban. Lo hacían tan pronto como podían. Ellos no esperaban mucho para ser bautizados. En la Biblia encontramos varios ejemplos, pero permítanme en esta mañana compartir 3 hermosas historias de personas que se bautizaron en el mismo momento que conocieron a Jesús como su Salvador personal. La primera historia es sobre el etíope, que se encuentra en el capítulo 8, del 35 al 39. Un funcionario, un trabajador en el reinado de la reina Candace de África, en el país de Etiopía, venía todos los años a adorar a Jerusalén. Es muy probable que este africano haya escuchado el Dios de los judíos, y esa era la razón que
tomaba ese viaje para venir hasta Jerusalén a adorar. Este era un viaje muy largo. La distancia entre Etiopía, al sur del río Nilo en África, y Jerusalén era más de 4.000 kilómetros. En aquel tiempo no viajaban en carro ni avión, sino en carruajes. Y este viaje le llevaría casi un mes de camino. Hoy serían 85 horas en carro, pero a una gran velocidad. En aquel tiempo les tomaría por lo menos un mes. Pero a este hombre no le importaba con tal de adorar. No conocía todo acerca de Jesús, pero él venía a adorar. En uno de esos viajes, cuando regresaba en su carruaje hacia el África, estaba leyendo al profeta Isaías. Y la parte que él estaba leyendo en ese momento era Isaías 53, en donde habla del sufrimiento y la muerte de Jesús. Felipe, quien escuchando la voz de Dios en Samaria y guiado por el Espíritu Santo, fue hacia el desierto a encontrarse con este hombre. Felipe no vio nada, solamente este carruaje que estaba yendo rumbo al África. Felipe se acercó, escuchó lo que él estaba leyendo y le preguntó si entendía lo que leía. Y él le invitó a subir a la carroza para que le explique. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 35 al 39, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Queridos hermanos, qué hermoso este encuentro del africano con Jesús. Y cuando vio agua en el camino, en un riachuelo que había en el camino, él le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe hizo la pregunta de rigor, si crees con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. E inmediatamente se bautizó y siguió gozoso su camino a Etiopía. Queridos hermanos, aquí vemos cuando un hombre conoce a Cristo, inmediatamente se bautiza. Otro ejemplo es Lidia y su familia, historia que se cuenta en el libro de Hechos, capítulo 16, 14 al 15. Pablo había llegado a Filipos, la primera ciudad en Europa, y él estaba recorriendo la ciudad y viendo dónde la gente se reunía para luego ir a predicarles el evangelio. Él se dio cuenta que el día de reposo las mujeres se sentaban junto al río a orar. Y él y Silas fueron para allá. Y dice que en un momento él tomó la palabra y comenzó a hablarles del Señor Jesucristo a estas mujeres. Y dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer, el Señor abrió su corazón y escuchó el mensaje atentamente y lo aceptó. Dice la palabra de Dios que Lidia y toda su familia fueron bautizados aquel mismo día. Y esta mujer llena de gozo, dice que le pidió a Pablo y a Silas quedarse en su casa como huéspedes. Y dice, nos obligó a quedarnos. Esta mujer había sido transformada.
y dio testimonio público a toda la ciudad de Filipos que era ahora una seguidora del Señor. Qué hermosa historia. Lidia, una mujer rica de la ciudad de Tiatira en el Asia, conoció a Jesucristo como su Salvador personal en Filipos y se bautizó con toda su familia. Y la tercera y última historia es la historia del carcelero de Filipos, que se encuentra en el mismo capítulo 16 de Hechos, versículo 32 al 34. Hermanos, Pablo y Silas fueron encarcelados por haber liberado a una muchacha judía endemoniada que tenía un espíritu de adivinación. Al ver sus amos que su ganancia se esfumaba, porque la mujer fue liberada, ya no daba gran ganancia a sus amos, levantaron a la ciudad, fueron a las autoridades y Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel. Después de haberles azotado la espalda, los pusieron en la peor celda de la cárcel, con un carcelero al lado que lo vigilaba. Y dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos al Señor y a orar, y todos los presos los oían. Y mientras que ellos cantaban, vino un gran terremoto, la cárcel cayó al suelo, las cadenas fueron rotas y el carcelero se iba a suicidar, porque en aquel entonces cuando había un preso muy cuidado y se escapaba, el carcelero pagaba con su vida. La palabra de Dios dice que este carcelero se iba a suicidar. Los historiadores dicen que la manera de suicidarse de un carcelero es poner su espada en el suelo y tirarse encima, y eran traspasados. Pero cuando Pablo vio esta escena, le dijo: no te hagas daño, todos estamos acá, nadie se ha escapado. Y este hombre vino corriendo y postrado a los pies de Pablo y Silas, dijo esta gran pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice que cuando escuchó esta palabra, el carcelero, dice, les llevó a la casa. Y Pablo y Silas hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el versículo 33 del capítulo 16 de Hechos dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermosa escena. Aquel hombre que minutos antes les había dado 39 azotes en la espalda, lo había puesto en la peor celda y puesto sus pies en el cepo. Ahora, dice la palabra de Dios, creyó con toda su casa, con todos los suyos. Y esa misma noche, después de lavar sus heridas y antes de cenar, dice, se bautizó con toda la familia. Puso la mesa y hubo un gran gozo en esa casa. ¿Por qué? Porque habían creído en el Señor. Queridos, 3 hermosas historias. Primeramente, el etíope, el africano, conoció a Jesús como su Salvador y en el mismo viaje se bautizó. Lidia y su familia escucharon la palabra del Señor. Y ese mismo día que escucharon, ella con toda su familia se bautizaron. Y luego sintieron un gran gozo en su corazón que dejaron como huéspedes a Pablo y Silas. Y el carcelero y su familia, hermanos. Qué hermosa historia. Aquella familia, en esa noche, dice, se bautizaron todos. Queridos hermanos, a manera de conclusión podemos decir que el bautismo en agua es sencillamente un símbolo, una representación, una ceremonia de lo que ha sucedido en tu conversión. Esta ceremonia es un símbolo visible de una transformación espiritual interna e invisible. Es como el matrimonio. El matrimonio es una ceremonia en la cual la pareja demuestra al mundo que se aman uno al otro y que unen sus vidas delante de Dios
hasta que la muerte los separe. Hermanos, igualmente en el bautismo, en esta ceremonia demuestro al mundo que amo a Jesucristo y que le voy a seguir toda la vida. Así como en el matrimonio testificamos, hermanos queridos, que amamos al Señor. El bautismo no te convierte en un discípulo, querido hermano, sino que demuestras públicamente en que ya eres un discípulo del Señor. En este día, te invito, si no eres bautizado, a obedecer la palabra de Dios. Te invito a que pases por esta ceremonia. Como hemos visto en esta meditación, queridos, el bautismo es un testimonio público de que somos hijos de Dios. Otros necesitan tu testimonio, que Jesús es poderoso para transformar vidas. El bautismo significa que hemos muerto del pecado. Hemos muerto al pecado. Pero ahora tenemos una vida nueva. Ahora vivimos para el Señor. Es en esta ceremonia que podemos dar este testimonio de lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Andamos en novedad de vida, en una vida nueva. Querido, cuando te bautizas, estás obedeciendo al Señor. Es un acto de obediencia a Dios. Y al contrario también, si no te bautizas, estás desobedeciendo al Señor, que dijo, hagan discípulos a todas las naciones y bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O como Pedro les dijo allí en su primer sermón, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Cuando estás bautizándote, querido, estás obedeciendo al mandato del Señor, a la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando te bautizas, estás siguiendo el ejemplo de Lidia, del etíope, del carcelero y su familia, de aquellos que se bautizaron el mismo día que conocieron a Jesús. Hermano querido, cuando te bautizas, estás testificando al mundo que eres de Cristo. Me gusta el fútbol y muchas veces, hace muchos años atrás, más de una década, había un futbolista brasilero que se llamaba o le decían Kaká. Él era un cristiano, un buen cristiano. Y cada vez que él hacía un gol, se iba a una esquina del campo, mientras que todos celebraban y se apartaban o se abrazaban y saltaban, él se arrodillaba, levantaba sus manos al cielo en un símbolo de gratitud al Señor y levantaba su camiseta, la camiseta de fútbol del club, y mostraba una camiseta debajo que decía, yo pertenezco a Cristo. Qué lindo testimonio. Millones de personas, todo el mundo que estaban viendo este partido podían ver este testimonio. Pertenezco a Cristo. Cuando tú te bautizas, tú estás diciendo lo mismo. Estás mostrándole al mundo que Jesucristo vive en tu corazón, que Jesucristo te dio la vida eterna, que Jesucristo transformó tu vida en una nueva persona. Y tú puedes testificarle al mundo, yo soy de Cristo. Hay una bendición especial cuando te bautizas, querido. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, los cielos fueron abiertos. El Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre su cabeza y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi contentamiento. Cuando te bautizas, el Señor dice lo mismo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi contentamiento. Así que te invito, querido. Habla con el pastor o habla con tu pastor. Si no eres bautizado, dile, pastor, quiero bautizarme. Quiero obedecer al Señor. Quiero ser fiel a la palabra. Y te aseguro que va a haber una bendición grande sobre tu vida. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.